Una vez más, Santiago capítulo 3, versículo 3 hasta el 8. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Oramos. Padre Celestial, queremos que bendigas nuestras vidas por medio de el mensaje de tu palabra, que podamos comprender este mensaje tan importante y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El tema de esta noche es el poder de la lengua. Y como dije anteriormente, no es una cosa para que lo tomemos a mal como un regaño, sino que es algo que nos concierne, ¿verdad? Hay ciertos temas en la vida que no son agradables, pero tenemos que enfrentarlos, ¿no? Como por ejemplo, pagar las taxas de la casa, ¿verdad? Cada año. Preferiríamos no hacerlo. Yo preferiría no hacerlo. Pero pues hay que hacerlo. Y así hay ciertos chequeos médicos que tal vez uno preferiría no hacerlo, pero hay que hacerlo por lo que implica, porque es importante. Y este tema es un tema bien particular, porque habla sobre la lengua. Y cuando estaba meditando sobre este tema, me quedé bastante impresionado, porque la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo y hace cosas muy grandes, tanto para bien como para mal. Algunas veces uno subestima las cosas. A veces uno puede subestimar el poder que tiene la lengua. Lo que a veces uno dice a las personas, uno piensa que no pueden causarle algún daño. Pero a veces basta una palabrita para causar un daño grave. O también puede ser una palabrita que sirve de motivación a alguien. Es como le puedes cambiar el día a una persona con decirle un elogio, una cosa bonita a una persona. Puedes hacer que cambie su estado de ánimo por decirle una cosa buena, una cosa agradable. O sea, muchas veces podemos subestimar el poder que tiene la lengua. Y dependiendo de cómo usamos nuestra lengua, pues así es como esta da vida o también produce muerte, produce división, produce pleitos, contiendas. Y lo peor de todo es que el último versículo dice que nadie puede dominar su lengua. O sea, eso es lo peor de todo, que no podemos dominar nuestra lengua. Y por eso yo me quedaba así como bien impresionado, porque pareciera que es algo a lo que no hay que prestarle tanta atención, ¿verdad? Es común que hablemos, que digamos nuestros pensamientos, o que sin pensar hablemos, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que eso causa en las demás personas.
y en nuestra vida también, ¿verdad? Como digo, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, la reflexión de esta noche es que pidamos a Dios que nos ayude a gobernar nuestra lengua, porque no es posible, humanamente hablando, que nosotros tengamos el control completo, porque como digo, muchas veces decimos las cosas y después pensamos y decimos, mejor no hubiera dicho eso, ¿verdad? Mejor, porque uno sabe que dañó a una persona. A veces ni siquiera la persona escucha lo que dijimos, pero uno siente, no debí decir eso. O sea, es fácil muchas veces arrepentirse por haber dicho algo que uno no debió decir. Y muchas veces no tenemos el control de eso. O sea, no es para que nos excusemos, sino que esa es nuestra naturaleza humana. Como digo, el último versículo que leíamos, el 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Quién iba a pensar? Una lengua tan pequeña entre todos los miembros del cuerpo, ¿verdad? Pero hace cosas tan grandes. Uno de los versículos que hemos leído dice que es como una pequeña llama de fuego, una pequeña chispa. Creo que fue el año pasado, a principios del año pasado, o no recuerdo para qué fecha, pero en California, que hubo un incendio muy grande, donde muchos ricos y famosos, bueno, donde tengo mi casa yo también, perdieron sus propiedades, valoradas en millones y millones de dólares. Y eso, ¿cómo empezó? Con un pequeño fuego, con una pequeña chispa. Imagínese tener los ahorros de su vida o todo el empeño que le puso para trabajar y conseguir una casa para usted mismo y para su familia y para dejarlo como herencia, y que una pequeña llama, que bastó una pequeña colita de cigarro y el tiempo árido, se hace la pequeña llama y luego el viento sopla. Ese desecho, esa cosa insignificante echa a perder una propiedad, vidas. Muchas personas perdieron su propiedad y no sé si vidas también humanas, por una pequeña, no sé exactamente cuál fue la causa, creo que tampoco se supo completamente, pero bueno, el punto es el daño que causó. Y así dice el escritor de esta carta, que así es la lengua, un miembro tan pequeño en el cuerpo, pero que daña nuestro cuerpo y enciende, dice, la rueda de la creación. Y esta misma es inflamada por el mismo infierno. Y yo me quedo pensando, ¿y cómo está todo este asunto? Este pequeño miembro daña al cuerpo, porque cuando usted dice una cosa que fue imprudente, eso le puede costar su reputación, le puede costar el trabajo, daña su cuerpo, trae consecuencias a su cuerpo, pero también enciende a la creación, daña a los que están a nuestro alrededor. Con una palabra imprudente que dijimos por falta de dominio propio, dañamos a los que están a nuestro alrededor, a personas a quienes amamos. Lo peor de todo es que generalmente dañamos más a las personas a quienes más amamos, porque es los que están cerca. Si va pasando una persona por ahí y dice algo que probablemente es ofensivo, bueno, sí me va a ofender, pero tal vez no tanto como una persona cercana que dice que me ama. Porque lo que dice o lo que hace contra mí es como más íntimo, es más cercano. Uno dice, ¿cómo es posible que una persona que está cerca de mí? Pero así es como se causa el daño. Entonces, la lengua causa daño, como digo, contra tu reputación, contra tu misma persona, porque dijiste algo que no debías de decir, y eso te puede afectar. Hay personas que han perdido su puesto en el trabajo, su puesto político, por una simple palabra que dijeron. Hace unos cuantos años atrás,
Recuerdo que había un conductor de televisión que se expresó de la primera dama y rápido con lo que dijo, de una vez lo despidieron. Fue una simple palabrita, pero eso le costó su trabajo, su reputación. Imagínese lo feo que se ha de sentir de que eres una persona popular, que cualquiera te hace sentir bien, te dice elogios por tu trabajo, pero te corren del trabajo por lo que dijiste. Entonces, eso es lo que hace la lengua. Y afecta a mi persona, le afecta a usted como persona, pero también afecta a los que están alrededor. Y esta misma dice que es inflamada por el infierno. Es un instrumento de Satanás. Es como cuando le echamos gasolina al carro. Para que pueda caminar necesitamos que tenga gas. Necesitamos una fuente de energía para que esa camine. Y dice que la lengua, esta misma, dice, es inflamada por el infierno. O sea que es como la fuente de energía que hace que ésta se mueva de tal manera que llega a ser un instrumento del mismo infierno, porque causa daño. Muchas de las cosas que estamos pasando, incluso en la actualidad, este tipo de guerras, tiene un tanto que ver también con el uso de la lengua. Con decir una cosa, al final se meten en problemas y luego ahí están las consecuencias. Por decir algo que te compromete y ya por orgullo, por arrogancia, no te echas atrás. Y eso causa daño a toda la sociedad. Y tiene que ver con la lengua. Y por eso decía que yo me quedaba pensando, es como que no me había dado cuenta que esto era tan serio. No me había puesto a pensar que esto realmente era serio. Las palabras comunes son chisme, ¿verdad? Ah, esta persona es chismosa, dice. Es común esa palabra. Pero ya viéndolo de cerca nos damos cuenta que es una cosa muy seria, que hay que saber dominar la lengua. Y como digo, para mayor colmo, el escritor de esta carta dice que ningún hombre puede dominarla. Y entonces, si no se puede dominar, ¿cómo hacemos? Hay que pedirle ayuda a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hay que pedirle ayuda a Dios porque cuando Él dirige nuestra vida, entonces Él nos transforma. Él cambia nuestra forma de pensar, nos ayuda a ser más prudentes con lo que decimos. O cuando decimos algo, sentimos reprensión. Por eso es que es bien importante. Porque es un problema que actuemos de una manera incorrecta y no tengamos reprensión. La murmuración, por ejemplo. La murmuración es una manera de manifestar con nuestra boca que estamos en desacuerdo con algo. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, fueron castigados por Dios. Hubo una ocasión en que se abrió la tierra y se los tragó, porque estaban murmurando, porque estaban pecando contra Dios y contra la autoridad que Dios había establecido sobre ellos. Y ellos estaban en desacuerdo y había murmuración. Es una manera de expresar lo que tenemos dentro de nuestro corazón, nuestra inconformidad. Y lo expresamos con nuestra boca, usamos nuestra lengua. Eso le costó la vida a muchos del pueblo de Israel por la murmuración. Y en la actualidad pasa lo mismo. No estamos contentos con cómo Dios nos tiene. Somos tan bendecidos por Dios y no estamos conformes muchas veces. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos libertad. Y muchas veces empezamos a extrañar estas cosas cuando nos faltan. Pero mientras las tenemos, no le damos importancia y a veces nos quejamos porque queremos
lo que no tenemos. Quisiéramos tener una mejor calidad de vida, quisiéramos tener un mejor trabajo, mejores ingresos. Esa es nuestra naturaleza humana, que no estamos conformes muchas veces con cómo Dios nos tiene. Y empezamos a murmurar. Y es ahí donde Dios arregla cuentas con nosotros. Pero por sobre todo, veámoslo como una cuestión en la cual debemos de tomar responsabilidad. Porque es peligroso. La palabra nos enseña para que nosotros seamos advertidos. Esto, como dije, esto no es para que lo tomemos como un regaño, sino para una manera en que reflexionemos y digamos, este asunto es peligroso, es delicado, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. No es una cosa que debemos de descuidar o de tenerla a la ligera. No. Y el escritor pone ejemplos bien prácticos. El caballo y el timón de un barco o de una nave. En el primer lugar, punto número 1, la lengua dirige la vida. La lengua dirige la vida. Porque, como digo, incluso un consejo que usted le da a una persona o un consejo que una persona nos dio en un momento importante, donde de ese momento, de esa decisión que íbamos a tomar, dependía el futuro de nuestra vida. Y llegó una persona y nos dio un consejo y nos dio una dirección de vida. Ese es el poder que tiene la lengua, que nos ayuda a redireccionarnos, como cuando vamos en el freeway y hemos puesto el GPS y nos pasamos de la salida. Entonces el GPS nos vuelve a sacar por una ruta alterna. Muchas veces estamos a punto de cometer errores y le pedimos consejo a alguien y viene una palabra de sabiduría. O puede ser en una enseñanza como esta. Y está la palabra de sabiduría. O sea, la palabra dirige nuestra vida, nos ayuda. Entonces, por eso no hay que subestimar el poder de la lengua. Son palabras poderosas. Y vemos aquí, como el escritor dice, así pone el ejemplo del freno de un caballo. Dice, si pones freno en la boca de los caballos, es un instrumento pequeño. Es una pieza pequeña y un caballo es un animal fuerte, caracterizado por la fuerza, por la rapidez, por la velocidad. Los proverbios habla de que es un animal que no retrocede. En la batalla no retrocede. Pero dice que es domado con un pequeño freno. Y también, y dice que así es la lengua. Pero también dice que la lengua es como el timón de un barco. Como mencioné el otro día, para presumir. La primera vez que me fui en un crucero, tenía capacidad para 3,500 personas, 3,700 personas, por ahí así. En el barco, inmenso, con muchos pisos. Al 10º piso estaba la piscina y todo arriba, restaurantes y todo. Algo muy grande. Y dice aquí el escritor que con un pequeño timón puede ser dirigido. Y es algo inmenso. Y está hablando de que así es la lengua. Un barco enorme puede ser dirigido por una pieza pequeña. Y bueno, pues también vemos nosotros que muchas veces las decisiones más importantes de la vida nacen de conversaciones, del uso de la lengua, ¿verdad? Puede ser un consejo sabio, puede ser una palabra de ánimo que nos motiva, o puede también ser una advertencia a tiempo, antes de equivocarnos. Eso es el poder que tiene la lengua. Dirige nuestra vida, tiene la capacidad de dirigir nuestra vida.
Eso es lo que usted hace con sus hijos, que les da palabras de consejo para que estos dirijan la vida de estos hijos. Las palabras pueden dirigir el rumbo de una vida. Eso es un hecho. Aunque la lengua es tan pequeña, pero tiene un poder muy grande para algo bueno. Pero también, punto número 2, la lengua puede destruir vidas. El punto número 1 dije que era la lengua dirige la vida. Pero el punto número 2, la lengua puede destruir vidas. Y ahí es donde debemos de ser cuidadosos. Como ponía el ejemplo, o más bien el escritor habla de la chispa que enciende el bosque. Una chispa tan pequeña, pero que echa a perder una cantidad. Por ejemplo, los árboles, cuesta tanto que se crezcan. Lleva tiempo, hace un tiempo, para regresar a lo de presumido. Cuando fui a Israel, ya hace muchos años, visité Jerusalén desde Tel Aviv. Entonces, para llegar a Jerusalén, todo está en subida. Y había unas montañas ahí de pinos, cipreses, árboles así de ese tipo. Pero me comentaba mi amigo que esos árboles, ese bosque, dice que es un bosque artificial. Y dice que es porque los han plantado ahí. O sea, esos árboles no son propios de ese lugar, porque esos son lugares como desérticos. Pero los plantaron ahí, hicieron una campaña grande de plantar árboles, los regaron, los cuidaron y ahora es todo un bosque. ¿Cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuánto dinero para hacer que esté un bosque tan hermoso como ese? ¿Y qué pasaría si hay una pequeña chispa? Echa a perder todo el esfuerzo, todo el sacrificio y todo el ecosistema que ya se produjo por medio de esos árboles. Entonces, así es la lengua. Es como una pequeña llama que puede echar a perder un gran bosque. Es lo que dice el escritor. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, una chispa pequeña puede provocar un incendio enorme que puede provocar el mal uso de nuestra lengua. Puede que actuemos. Muchas divisiones muchas veces comienzan con un pequeño comentario, ¿verdad? Con un pequeño chisme, con una crítica, con una exageración, con una acusación sin fundamento. Y todo eso lo causa la lengua por ser irresponsables, por no hacer un buen uso de nuestra lengua. Algunas veces uno puede pacificar incluso cuando hay cuando hay una disputa entre dos personas y tal vez uno tiene el poder para intervenir y decir algo que va a hacer que la discusión disminuya. O uno puede muchas veces, como decimos, echarle leña al fuego. Ahí ya va la responsabilidad de uno, que hay que aprender a actuar de manera responsable de cómo usamos nuestras palabras, nuestra lengua. Y quiero que veamos un ejemplo bien importante en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 19. Y antes quiero mencionar, el rey de Israel para ese tiempo era Saúl, era el primer rey de Israel. Y el pueblo de Israel había estado en conflicto con los filisteos. David, que ya había sido ungido para ser rey, llevó alimento a sus hermanos que estaban en la guerra. Y él, cuando escuchó a Goliat que retaba al pueblo de Israel, él se ofendió, ¿verdad? Porque dijo, ¿cómo es posible que un filisteo incircunciso esté diciendo ese tipo de cosas contra Dios y contra el pueblo de Dios?
Él peleó contra este gigante y lo venció. Y después de eso, David llegó a ser el que dirigía al ejército de Israel bajo la dirección del reinado de Saúl. Pero con el tiempo, Saúl sintió envidia de David y quería matarlo. Entonces, mientras Saúl trató de matar a David, David comenzó a huir para escapar, ¿verdad? Para salvar su vida. Entonces, mientras David estaba huyendo, llegó a una pequeña ciudad y le pidió ayuda al sacerdote de Dios que estaba en ese lugar. Y el sacerdote le dio ayuda, le dio pan y también le dio la espada que David había usado para matar al gigante Goliat. El sacerdote le dio provisiones, le dio pan, le dio de beber para que David y sus hombres continuaran porque estaban escapando, y le dio también la espada de Goliat, con la que había matado a Goliat. Y aquí es donde entra este personaje y veamos lo que puede causar el mal uso de la lengua, porque de eso se trata. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 9 en adelante. Dice: entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob. Nob era el pueblo o la pequeña ciudad. A Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech era el sacerdote de Dios, que estaba dirigiendo esa congregación, digámoslo así. Versículo 10. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Cuando dice hijo de Isaí se refiere a David, que era hijo de Isaí. Versículo 14. Entonces Ahimelech, el sacerdote, respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Voy a hacer una pequeña paréntesis ahí. Cuando David llegó a pedir ayuda, le dijo al sacerdote que ellos estaban en una misión secreta y que los había mandado el rey Saúl. Y bueno, pues y que la misión era tan importante que era premiante y ellos salieron sin venir preparados. David pues estaba huyendo del rey Saúl y fue de esa manera como le pidió ayuda al sacerdote sin decirle que estaba huyendo del rey Saúl. Por eso es que Saúl, el rey, le está reclamando que por qué le dio cobertura, cuando el sacerdote le dice: yo no sé nada de este asunto. Y al contrario, él habla bien acerca de David, porque David había sido un hombre fiel a Saúl. Versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron.
Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Y cómo se originó todo este asunto? ¿Por el chisme? Porque el rey le preguntó a sus siervos, ¿quién de ustedes sabe acerca de lo que David y mi hijo Jonatán han tramado contra mí? Y nadie dijo nada. Pero este hombre, Doeg, edomita, que no era ni siquiera parte del pueblo de Dios, sino que era descendiente de Edom, entonces él dijo, yo lo vi. Yo vi que llegó a tal lugar y que pasó esto, y le dio todo el reporte. Y por causa de eso, es que ahora Saúl está ordenando la muerte de Ahimelech, el sacerdote, y de todos los de su casa, por el chisme de un hombre. Por eso decía, algunas veces en nuestra potestad está el hacer que un problema disminuya o que escale a algo más que puede traer consecuencias hacia las personas. Y eso es una cosa muy delicada. Versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. 85 que no eran personas comunes y corrientes, eran sacerdotes de Dios. 85 por el chisme de una persona, por no tener control y por tener mala intención. Por eso es que le decía, me quedo impresionado cuando la palabra habla del poder que tiene la lengua. Un miembro tan pequeño, pero puede causar tanto daño. Puede hacer que se pierdan vidas por hacer un mal uso de ella, por hacer un uso irresponsable de lo que decimos, de las palabras. Versículo 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. El poder de la lengua. ¿Cómo la usamos? Es algo aparentemente inofensivo, ¿verdad? Pero la lengua puede traer consecuencias graves. Una lengua mal usada produjo una tragedia nacional como esa. La lengua puede contaminar toda la vida. Cuando una persona no controla su lengua, termina dañando, como decía, su reputación, sus relaciones, su familia, su testimonio cristiano, porque la gente se entera de quiénes somos por medio de lo que hablamos, por cómo usamos nuestra lengua. En la enseñanza anterior, que siempre habla sobre la lengua, hablábamos de que también la lengua demuestra el tipo de madurez que tiene una persona. Cuando una persona sabe refrenar su lengua, demuestra la madurez que tiene también. Que aún a veces que podría hablar o contestar, pero mejor calla su boca, ¿verdad? Porque eso demuestra madurez. Pero muchas veces cuando hablamos y decimos todo lo que pensamos, ahí damos testimonio también de qué tipo de personas somos. O sea que afecta nuestro testimonio también. La lengua puede ser instrumento del mal, como dice que inflama, que es inflamada por el infierno. Así que esto es una cuestión seria. Las palabras pueden convertirse en herramientas del enemigo cuando se usan para ¿qué? Para mentir, para dividir, para humillar, para destruir. Todo eso brota del corazón. Así que en tercer lugar, la lengua es difícil de dominar. Volvamos a leer lo que dice Santiago 7 y 8, los versículos 7 y 8. Santiago 3, 7 y 8.
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así es la lengua, no se puede dominar. Y entonces, como dice Romanos capítulo 3, versículo 13, pero vamos a leer desde el 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Somos capaces de hacer tanto mal que muchas veces, pues sí, nos miramos tan inocentes, ¿verdad? Tan inofensivos. Pero somos capaces de hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza caída. Y por eso necesitamos decir, Señor, ayúdame a dominar mi lengua. Porque yo no puedo. O sea, porque muchas veces decimos cosas que hieren a los demás. Y solamente con la ayuda de Dios es que podemos ser personas que tienen control de lo que decimos. Y aun cuando decimos algo que es malo, pero sentimos la reprensión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo bueno que pasa cuando nos acercamos a Dios. Como decía, esta palabra no es para que la tomemos como un regaño, sino como una advertencia para que veamos lo grave que puede ser que no usemos de forma responsable nuestras palabras. Y ya que nuestra naturaleza humana nos impide poder dar frutos buenos, como lo acabamos de ver, que no hay justo ni aún uno, y que hay tanta maldad en nuestra naturaleza humana, entonces es para que digamos, Señor, ayúdame. Ayúdame a controlar mi lengua, a controlar lo que digo. Que si en vez de hacer que alimentar un problema, que si puedo hacer que disminuya, pues que pueda tener esa participación ahí para poder ser bendición y no para destruir vidas. Porque somos capaces de hacer cosas graves. Pero con la ayuda de Dios, entonces podemos ser personas que damos frutos. En conclusión, las palabras parecen pequeñas, pero tienen un poder enorme para dirigir o destruir la vida. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por esta palabra tan maravillosa. Dios mío, ayúdanos que podamos ser responsables con lo que hablamos, con el uso de nuestras palabras. Dios mío, tu palabra nos enseña, y esta palabra es sabiduría, porque muchas veces no pensamos o subestimamos el poder que tienen nuestras palabras y el daño que podemos causar. Pero ayúdanos para que en vez de causar daño podamos ser personas que destilan sabiduría, que hacen que los problemas disminuyan cuando hay personas que están en un conflicto. Oh Dios, ayúdanos a aprender de ti. Queremos caminar de la mano contigo y cuando hagamos un mal uso de nuestras palabras, ayúdanos a sentir la reprensión para que podamos corregirnos y de esa manera poder, oh Dios, agradarte a ti y ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.